Cristian Desideri, él es ingeniero industrial. Bueno, también forma parte del foro, acá de la región, que la verdad hace muchos años que vienen trabajando muy bien, con varios estudios, varios informes, ¿sí? Que bueno, realmente preocupan la situación acá de la región, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar a él a charlar tranquilo. Bueno, vienen haciendo bastante trabajo. Realmente la industria está complicada, ¿sí? Tenemos, ya lo dijimos el otro día en la nota, tenemos con economistas reconocidos, ¿no? Tenemos de 3 a 4 empresas cerrando por hora. Tenemos mucho de gente sin trabajo, ¿sí? Con la fuente laboral perdida. Bueno, ahora tenemos el caso de FATE, tenemos la reforma laboral, que vamos a charlarlo con él a ver qué opinan, cómo impacta. Vamos a hablar un poquito de todo, tenemos media horita, así que bienvenido. Vamos a escucharte, Cristian, a ver qué opinas de toda la situación con esto de la reforma. Bueno, que si bien le dio músculo político a Javier Milei, porque de hecho, bueno, le ha salido a favorable la reforma, contando un poquito cómo viene todo, ¿no? Tanto acá en lo regional local como también nacional. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el gobierno viene disfrutando las mieles que le ha dado la posibilidad de ganar las elecciones de medio término. Esto es así. Y en función de eso ha acelerado su proceso en la cual está llevando a lo que había planteado en su momento tanto el presidente Milei como el ministro Caputo, ministro de Economía, en la cual tienen tres ejes, ¿no? Uno es la apertura de importaciones para intentar bajar la inflación, esa es una vertical. La segunda vertical es privatizaciones, están trabajando para hacer todo un proceso de privatizaciones acelerada. La única privatización que como empresa han tenido ha sido la de INSA en Mendoza, pero después, a último tramo, en el último semestre del año pasado, 2025, las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas. Es el segundo vertical, que son las privatizaciones. Y el tercero es desregulaciones. Ahí lo llevan a cabo la gente del ministro Sturzenegger. Estos tres aspectos de apertura de importaciones indiscriminada más privatizaciones. Se te cortó, Cris, un poquito ahí. En otros momentos, fundamentalmente en dos periodos, ¿no? Perdón. En dos periodos. Había quedado tildado recién un cachito el audio. Sí, repetí la primera partecita recién. Escucha, este proceso ya de apertura indiscriminada, privatización y desregulaciones ya fue llevado en dos momentos de la historia argentina más reciente. Uno fue en el año 1976 hasta el 82 y el otro es lo que fue toda la década de los 90. Bueno, es exactamente las mismas verticales, los mismos ejes, solamente que naturalmente el mundo cambió, la estructura económica argentina también y la sociedad. En función de eso, el gobierno está envalentonado, claramente después de haber ganado la elección de medio término. Hace unos días, el segundo del ministro Caputo en el área de producción mencionó que era lo mismo fabricar neumáticos que tener plantaciones de banana. Lo dijo ante una serie de empresarios que estaban presentes en el Ministerio de Economía, en el quinto piso, donde los había convocado para plantearle algunos acuerdos que tiene el Ministerio de Economía. Uno de ellos es el definitivo, la versión definitiva del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, por supuesto que empresarios que estuvieron allí estaban atónitos a escuchar eso, y la verdad que la historia siempre enseña, ¿no? Y eso, algo muy similar lo dijo Martínez de Oz en el año 1977, que dijo, es lo mismo fabricar acero que caramelos. Bueno, hay una nueva, podríamos decir que hay una nueva versión, pero que la ideología es la misma y el fundamento es el mismo. En función de eso, bueno, ¿a dónde estamos parados?
en función de todo esto que el gobierno aceleró después de la elección de medio término. Bueno, vas a una economía mucho más pequeña. Esa economía más pequeña implica aumentar el nivel de desempleo, subempleo y de reducir nivel de actividad económica. Lo estamos Cris, viendo pero con yo creo datos que, duros. Cris, yo creo que ahí hay algo más importante que todo esto, ¿no? Que qué pasa con el PBI interno, ¿no? Porque, o sea, si vos tenés un gran país exportador sin producción interna, ¿de qué vive el ciudadano a pie acá en la Argentina? Que tiene la Bueno, heladera vacía. justamente ahí va la finalidad de mi reflexión. Es decir, vas a un Producto Bruto Interno mucho más pequeño, eso te aumenta el nivel de expulsión y de subocupación y de marginación. En función de eso, con salarios muy deprimidos, porque parte de este diseño de política económica, que lo dijimos desde el Foro de Reflexión, que es la entidad que yo presido, que esto no era un plan económico, este era un plan de negocios, un modelo de negocio, pero bueno, más allá de la disquisición de lo que significa uno u otro, lo cierto es que tienen que tener salarios bajos, ¿sí? Y esos salarios bajos es lo que se está viendo. No hay sector de paritaria que vos no veas que se perdió muy, muy por debajo de lo que ha sido la inflación, ¿no? Y en esto estamos viendo tanto consultoras privadas como el mismo INDEC. Por cierto, el INDEC se vuelve a caer en la misma tentación que se tuvo en el pasado de retocar números. Hay que ver los datos del Instituto de Estadística y Censo, pero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto que ese está mucho más cercano a la realidad porque las mediciones que toman son sobre ponderaciones y matrices de consumos que hoy están presentes en nuestras vidas, del año 2008 básicamente. Esa matriz es muy complicado de explicarlo, pero la matriz que toma de ponderación de inflación el INDEC es del año 2002, entre otras cosas, se toma el aumento de precios del videocassette, del cassette, del disquete y de videoclubes, entre otras cosas, ¿no? Bueno, eso sabemos que ya no existe tecnológicamente, pero esto que parece una disquisición técnica, lo cierto es que tiene un correlato muy concreto. ¿Y cuál es el correlato muy concreto? Que lo que te dice el INDEC no tiene que ver con tu realidad, que a vos te aumentan mucho más los precios de los servicios y del costo de vida que lo que te dice el INDEC. Bueno, entre otras cosas es por eso. Pero como es muy técnico, para hacerle claro a los televidentes y a los que están escuchando este streaming, siguiendo este streaming, lo que estamos diciendo es que el gobierno necesita seguir vendiendo, entre comillas, de que está bajando la inflación. Eso no es real. Por supuesto que no estábamos a la inflación que se tenía en el último tramo del gobierno de la gestión anterior. No, pero estar en 3% mensual te implica estar aproximadamente casi en un 40% anual. Es una inflación sumamente larga, grande en Sí. relación a otros países y en función de eso me parece que, entre otras cosas, lo vas a ir viendo día tras día con cierres de empresas, con reducción, porque las empresas están por debajo del punto de equilibrio. No hay sector de la economía real que hoy esté ganando dinero, salvo 3 sectores, que son los sectores que el gobierno ha apuntalado y ha potenciado, esto que le llaman driver de la economía, para que le generen dólares. Uno es la minería, el segundo es energía, gas, vaca muerta, por decirlo en términos muy simplificados, y el tercero es la intermediación financiera. Estos 3 sectores son los que cuando vos ves de punta a punta las series de análisis de comportamiento de la actividad económica, son los mismos que crecen. El resto, todos los sectores, por decir algunos datos y ser orientativo a los televidentes, la industria del caucho y del plástico está al 30% de su actividad, lo que se llama capacidad instalada. O al revés, 60-70% de capacidad ociosa. La industria del sector de los implementos agrícolas está en un 65%. El sector del juguete está al 15%. Es decir, son datos que podríamos decir de una guerra.
de una guerra, es decir, son datos de pandemia, sin lugar a duda, pandemia del 2020, pero son datos que hay que ir muy lejos en las series registradas de la actividad económica argentina y productiva para ver estos números, ¿no? Pero bueno, hay un elemento que de alguna manera es la sedación que tiene la sociedad, que es un dólar planchado, un dólar atrasado, y segundo, una inflación comprimida. Esto hace de que, bueno, se cristalice una Argentina dual, es decir, 5 millones de argentinos de toda la población con enormes posibilidades, entre otras cosas, viajes al exterior, compras de productos de alta gama y demás, 5 millones, un número muy importante, pero mucho más importante es todo el resto. Es decir, de estar hablando de 42, 43 millones de ciudadanos. Entonces, esa Argentina dual de que te muestran los medios de que Seiza está lleno, es cierto, de que hay pasajes para viajar al exterior comprometido todo el año, es cierto, que hay autos importados que vienen de alta gama, que apenas llegan al puerto de Buenos Aires ya están vendidos, es cierto. Son dos realidades que están conviviendo, por supuesto, muy desbalanceadamente, muy asimétricamente, pero para poder explicar la contextualización de manera sistémica de lo que está ocurriendo, hay que decir en términos muy concretos que de todo lo que se fabrica en la Argentina, de bienes y servicios, el 85% va a el mercado interno y el otro 15% al exterior, a las exportaciones. Bueno, como ese 85% mercado interno está deteriorado, está deprimido, porque el salario está muy bajo, y la inflación está reprimida pero alta, y los salarios nunca le ganaron a la inflación, vemos los datos de consumo todos los meses de supermercado, de lo que significa servicios de internet, de lo que significa, bueno, gastronomía, etcétera, 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 a la baja. O algunos me dirán, bueno, pero hay posibilidad de repuntarse. Bueno, se puede repuntar si se le pone dinero al asalariado, ¿no? Y eso motoriza la economía. Pero claro, en el pasado decían eso y generaba inflación, es cierto. Hay un problema estructural en la Argentina que tiene que ser conducido políticamente y que no se conduce, entre otras cosas, porque hay un minúsculo grupo que gana mucho dinero, ¿no? Y aclaro una cosa y siempre digo lo mismo. Yo soy capitalista, creo en el equilibrio entre el sector público y el sector privado, y creo entre el capital y el trabajador. Pero es necesario replantear esto porque todos los días vas a recibir noticias de los portales de internet o de las redes sociales de muchas FATES, lamentablemente, o de pequeña y mediana empresas que no tienen el posicionamiento comercial de la marca como el caso de FATE, pero que van o cerrando o que cada vez se van adelgazando más, y si se pensaba en tomar algún personal, obviamente eso no va a ocurrir. Si se pensaba en abrir alguna línea de producción, eso no va a ocurrir porque estábamos diciendo que hay una capacidad instalada muy ociosa, ¿eh? Y para eso hay que hacerla funcionar antes de tomar personal y antes de hacer inversiones, ¿no? Sí, yo creo que le quiero agregar a esta reflexión que hiciste recién, que el dólar está muy bajo, ¿sí? Y somos caros para el resto del mundo. Eso por un lado, o sea, no somos competitivos para nada, ni en mano de obra, ni en nada. Después, otro de los problemas que las tres, digamos, o los tres nichos de mercado que está apostando el gobierno, ¿sí? Tanto la financiera, la minería y los hidrocarburos, no generan la mano de obra necesaria para generar un PBI bueno acá en Argentina, porque el trabajo que da esa parte de la industria es ínfimo. No nos olvidemos que son industrias muy tecnificadas, con mucha automatización, con poco consumo de mano de obra, entonces eso no te genera ingreso ni solución de la mano de obra, ¿no? Después lo que sería la construcción, que pasó en el primer periodo de Néstor Kirchner, que la gente volcó los dólares a la construcción, no está pasando, ¿sí? La construcción no se está activando y aparte al dólar bajo es muy cara, estamos hablando de un metro de construcción entre 1.200 y 1.300 dólares, es muy caro, o sea, obviamente la gente no está invirtiendo ahí. Y después yo creo que hay cosas, ¿sí? Para tratar, que no sé cómo va a impactar esto de la reforma laboral,
pero hay cosas que tampoco está el crédito para que la industria sea competitiva, para que se tecnifique. Después yo creo que la reforma, sí o sí, la reforma impositiva tiene que hacerse urgente, porque los costos impositivos, los costos de impuestos acá que tenemos en Argentina, no somos competitivos. De hecho, Techin lo dijo, sí, que le bajen los impuestos. Sí, también es cierto que hay muchas empresas que son prebendarias del Estado, pero vos tenés que generar trabajo acá en la Argentina, porque de hecho vos vivís del ciudadano argentino, no vivís de las inversiones afuera, offshore o lo que sea, o de los tres o cuatro eh, que están apostando a la timba financiera, a la industria, del hidrocarburo, sí, que son todos, muchos son de afuera, ¿no? YPF, si bien es local, hay muchas empresas que están invirtiendo afuera y se llevan la plata afuera. No queda acá en Argentina y tampoco se genera mucha mano de obra. Entonces yo creo que son cosas clave que el gobierno no está viendo, que sí o sí las va a tener que retocar, y sí o sí necesitamos generar trabajo. Necesitamos generar industria, producción local, porque si no, no tenemos PBI. Y al no tener PBI, vamos a estar peor que China, peor que cualquier país del mundo. O sea, vamos a tener el rico y el pobre muy divididos en clases sociales, y aparte muy bajo el pobre, porque no va a tener trabajo acá en Argentina. Bueno, justamente lo que planteás es así, pero el diseño de política macroeconómica que lleva adelante el gobierno actual es bajos salarios, es reducción de PBI y economía básicamente primarizada, con muy pocos eslabones de proveedores locales y la posibilidad de tener dólares por esos productos primarizados sin ningún tipo de valor agregado. Al no tener valor agregado, no tenés tecnificación, no tenés profesionales, operadores y trabajadores calificados y por consiguiente no necesitas de alto nivel de educación porque tu economía es primarizada, en la cual vos vendés por tonelada. La Argentina exporta por $600 la tonelada e importa por 1.800 la tonelada. Entonces ahí te demuestra el Qué dato ese, deterioro que ¿eh? tenés de los términos de intercambio y fundamentalmente de que vos estás produciendo materia prima en escala, pero después estás comprando manufacturado, equipamiento, tecnología de distintos países. Bueno, esas contradicciones que Argentina tiene de hace mucho tiempo, no decimos que sea de Milei en sí, lo que hace Milei te lo visualiza y te lo profundiza. Y te dice, señores, acá no hay para todo, esta sociedad cierra para el 20%, en el mejor de los casos el 30%, y el resto que se la arregle como pueda y en donde pueda. Bueno, básicamente, creo que en algunos otros momentos de charlas que hemos mantenido en el pasado lo hemos dicho y siempre vale la posibilidad, por consiguiente, de volver a comentarlo y de hacer pedagogía. El mismo gobierno pregona de que tenemos que ir al modelo peruano. Hay que explicar el modelo peruano y siempre hacemos la misma acotación con respecto a nuestro respeto por la sociedad y por los ciudadanos del Perú. No estamos haciendo un argumento denostivo con respecto al Perú. Estamos diciendo el enfoque de su estructura macroeconómica e institucional, en la cual no importa quién gobierne, porque el presidente del Banco Central es el que define la política económica y monetaria y la Argentina le copia lo que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, el famoso RIGI, por 30 años, y acá vos hablas con empresarios que están enamorados de que se pueda terminar de consolidar el modelo peruano. Muy bien, si se quiere consolidar el modelo peruano, hay que decirle que hay un 70% que estamos de más en la sociedad. Entonces, hay que explicar, la sociedad tiene que comprender qué es lo que se está haciendo, tiene que participar, mejor sería involucrarse, pero al menos participar como mínimo e informarse. Entonces, ¿queremos un modelo sin valor agregado? ¿Queremos un modelo con bajo nivel de remuneración de empleo y con alta desocupación, formal o informal? ¿Queremos poca estructura productiva solamente para exportar y ofrecerle al mundo materias primas? Bueno, ese es un debate. Ese es un debate que hay que plantearlo, porque si no, se sigue discutiendo cuestiones que son periféricas, a mi juicio, y no hace a la centralidad del debate. La centralidad es
si Argentina quiere tener industria o no quiere tener industria. Claro, algunos me podrán decir, bueno, pero no podemos competir con China, no podemos competir con la India. Y cuando vos te pones a analizar, nosotros hace muchos años que estudiamos estos procesos, por eso lo podemos explicar con pedagogía, con empatía y con dedicación en cuanto a lo que significó el modelo de capitalismo estatal chino con economía planificada de escala. Entonces, eso es un concepto que es por demás de interesante, que Estados Unidos sabe que está perdiendo la carrera tecnológica frente a China, intenta reindustrializar. Europa, vengo de estar en Europa, en varios países, y donde fundamentalmente tanto empresarios, que me reuní con muchos, y también con responsables de centrales de trabajadores, muy preocupados porque Europa te reconoce de que ya perdió la carrera tecnológica frente a China. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Europa, la Unión Europea, concretamente Bruselas? Poder incorporar 3 millones de profesionales de todo el mundo, una aspiradora, que sean especialistas en biotecnología, en ciencia de los materiales, en ciencia de los datos, en economía del conocimiento, en mecatrónica, etcétera, etcétera, para volver e intentar reindustrializar Europa, no con el modelo fordista, no con el modelo sesentista, sino vinculado a la inteligencia artificial y a las tecnologías de la información y la robótica. Bueno, dicho todo esto, Europa está intentando volver la senda de reindustrializarse. Estados Unidos con Trump, te puede gustar o no, pero él está intentando reindustrializar Estados Unidos. Y Sí, por el pero vos otro fíjate lado, que China Trump, sigue su hoja de ruta con un dominio muy importante, ya prácticamente no solamente en los sectores de la manufactura, sino de la tecnología espacial, de la tecnología militar. Está compitiendo de igual a igual y un poco más abajo, unos 2 escalones más abajo, pero que también sigue su proceso ascendente, la India. Bueno, frente a todo eso, Argentina, ¿qué es lo que hace? Bueno, exactamente al revés, apertura indiscriminada, vení, importá lo que vos quieras, pero no hay dólares, no importa, yo se lo pido a los organismos multilaterales o al Fondo Monetario o a los fondos de inversión que me van a prestar, y por supuesto, el mundo necesita vender, hay un exceso de oferta, y si tenés a alguien que te quiere comprar, aunque sea con una tarjeta de crédito prestada, bueno, por supuesto que va a haber oferentes para vender. Bueno, la Argentina está exactamente realizando un industricidio y está en un proceso donde está jugando en una cancha equivocada, a mi juicio, entre otras cosas porque la alianza estratégica que tiene el gobierno de Milei políticamente es con Estados Unidos, pero comercialmente es con China, porque le compramos a los chinos, nos peleamos con los brasileños, que son nuestros vecinos y nuestro socio comercial. Es decir, tenemos un problema de contradicción, entre otras cosas, no solamente por el gobierno de Milei, que es quien gestiona transitoriamente, sino también los factores de poder en la Argentina que no tienen claridad, a mi juicio, qué país aspiran a tener. Y ahí yo creo que es mucho más profundo la discusión, entre otras cosas porque quizás han tirado la toalla, como se dice en el argot cotidiano, y bueno, no se puede hacer más nada y seguimos de alguna manera la torrentada y la corriente en el medio del río, ¿no? sí, pero vos fíjate con respecto a esto que vos decías, tan adulador que es de Donald Trump y Milley, Donald Trump tomó una política proteccionista para su industria y de hecho para reactivar la industria y para recuperar un poco del terreno que le ganó China a nivel mundial, ¿sí? De hecho, China produce casi el 100% de su consumo, no necesita importar nada y de hecho le ganó los mercados mundiales. China hoy yo creo que tiene mínimo un 50% del mercado mundial de Sí, consumo. aspira efectivamente, aspira en el Claro, 2030, por nada, eso. 4 años, a Sí, tener el sí. 50% la fabricación, transformación y manufactura del mundo. Eso es una escala que no se ha visto ni antes ni durante la revolución industrial como se ha diseñado el mundo de la producción, porque estamos frente a una escala desconocida para la humanidad, pero China lo puede producir entre otras cosas porque año tras año genera profesionales, tan solo en ingenieros se reciben graduados más que la suma de todo el resto del mundo juntos.
solamente China. Entonces las magnitudes son algo, digamos, espeluznante, ¿no? Pero bueno, el resultado está a la vista, uno puede estar discutiendo, es una sociedad controlada, es una sociedad que tiene limitaciones desde el punto de vista de las libertades democráticas con el concepto liberal, totalmente de acuerdo. Lo concreto es que China hace 4 décadas atrás, no, era un país sumamente pobre, con historia, con tradición milenaria, pero pobre económicamente, y hoy está jugando de igual a igual y en algunos casos por encima de los colosos que era Estados Unidos, Japón y Europa, ¿no? Entonces me parece que de vuelta hay que pensar en clave de Argentina. Nosotros tenemos una alternativa que es fortalecer el Mercosur, ese Mercosur que ha sido durante muchos años un proceso de tira y afloje, de avance y retroceso, donde hay sectores que ganan y sectores que no les va bien, eso es así, como ha ocurrido en la Unión Europea cuando se fueron construyendo la Unión, cuando se fue construyendo la Unión Europea, pero me parece que esa discusión no está en el seno de la sociedad, más bien tiendo a pensar de que el TikTok de alguna manera, nos ha hecho perder el eje de discusiones que son estratégicas y centrales para el desenvolvimiento de la dinámica institucional y económica del país, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, realmente es cierto lo que vos decís. Igualmente China, vos fíjate cómo ha superado su PBI año a año y de hecho el empleado chino hoy tiene un buen pasar, cosa que mejoró muchísimo. Y después ha captado, ¿sí?, el conocimiento de Estados Unidos, lo ha aplicado a su propia industria y está superando en automotriz y en todas las otras industrias que vos decías, ¿no? Entonces hoy por hoy competir la China es casi imposible a nivel mundial y después yo creo que hay que buscar los nichos de mercados que el resto del mundo necesita como para poder tener alguna posibilidad de industrialización y producción interna para generar su PBI, ¿no? Si no estamos muy lejos de tener una mejor Argentina, solamente con Bueno, estos sectores. eso es así. El debate es sobre qué planificación, con qué actores y en qué tiempo, ¿no? Me parece que por ahí es donde oscila la discusión de lo que vos recién planteabas. Es decir, ¿con qué planificación? ¿La Argentina puede planificar qué puede pasar de acá a 3 años? Olvídate, imposible, no sabemos qué va a pasar en el próximo trimestre después que dejen de liquidar los agrodólares los productores agropecuarios. Segundo, ¿cuál es la masa crítica de actores relevantes para poder conducirlo? Y no sé, la isla Lemoyne, digamos, no sé, digamos, ahí tenemos un problema también. Algunos dirán, bueno, pero hay gente que está en el ostracismo, pero que puede participar. Bueno, que participe. Si se involucra, mejor. Que se den a conocer, que puedan plantear propuestas, ideas. Quizás algunas sean superadoras y otras no. Quizás algunas sean de vanguardia y otras sean volver a la década de los 50 o de los 60, que creíamos que se podía vivir con lo nuestro. El mundo cambió definitivamente, hay una transformación digital que se aceleró después de la pandemia y donde la autonomía del ciudadano en todo lado del mundo hace de que con su teléfono se sienta muy autónomo. Por lo tanto, es un gran problema poder conducir las sociedades cuando hay un grado de autonomía tecnológica tan grande. Es otro de los procesos que la humanidad no lo vivió ni siquiera en la revolución industrial, porque la revolución industrial era el desarrollo en Gran Bretaña, los telares, y después eso se iba transformando y se iba extendiendo con los años y las décadas. Ahora todo es en tiempo real. Vos sabés inmediatamente lo que está pasando en China, podés mandar a pedir una cotización, o en Japón, en Europa, en Estados Unidos, donde sea, porque las comunicaciones te lo aceleraron. Entonces hay una sociedad totalmente distinta y una generación en la cual tiene otros patrones de consumo y de resignificación de la vida. Entonces, me parece que eso es más una discusión para antropólogos o sociólogos. Escapo, no manejo esas disciplinas profesionales, tan solo hago una aproximación, pero lo cierto es que si nosotros queremos ser una sociedad desarrollada y con mejor poder adquisitivo, necesitamos tener tecnología e industria. Y para eso, educación. Si no queremos ser una sociedad desarrollada y ser solamente un país de trading, de importadoras
y que solamente compramos en el exterior, bueno, hay que decirle a la sociedad, vamos a ser una sociedad pobre, ¿m? Con dos velocidades de Argentina, lo que decíamos al inicio de este encuentro, ¿no? Bueno, 5 millones de argentinos sumamente bien, con distintas fases, pero que tienen acceso y el resto queda a la buena de Dios. El modelo peruano es eso, es decir, consolidar una estructura de sociedad, 20% con todas las posibilidades, accesos, privilegios y ascenso social, por supuesto, y el otro 80%, bueno, prácticamente como el Estado está retirado absolutamente de todo, la única alternativa que tiene es, si quiere educación, venir a la Argentina a estudiar, ¿no? Hacer un ahorro para venirse en micro, en colectivo, a la Argentina, alguna localidad, alguna provincia, para poder estudiar. Bueno, ese modelo no solamente es injusto, sino no nos va a dar el anhelo de un país desarrollado que aspiramos. Sí, sí, totalmente. Y después hay otra realidad paralela, ¿no? Que con el uso de los dispositivos los jóvenes están viviendo o quieren vivir una realidad que no existe acá en la Argentina, ¿no? Socioeconómicamente la Argentina es distinta al mundo y distinta a los países de consumo de TikTok y todo eso, ¿no? Y bueno, ellos están consumiendo toda esa información, ¿sí? O desinformación, y no se ayornan a un sistema real, local acá en la Argentina, ¿no? No podemos vivir como India, como China, si somos argentinos, ¿no? Es así. Hay Bueno, una cosa y sí, 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 eso te yo ahí escucho. lo matizaría. Esa problemática está en todos lados del mundo, de los jóvenes, con respecto a una irrupción muy potente de la tecnología, de las redes fundamentalmente, de la comunicación. Eh, esa situación se da en todos lados del mundo, se interpela. El tema es cómo se canaliza y se encuadra esa situación. El fenómeno está y es global, sí. ¿Los problemas son similares? Sí. El tema es el abordaje para poder ir resolviendo, parcial, paulatina o estructuralmente. Ahí es donde nosotros no tenemos estrategia de nada. Entonces, por supuesto que las instituciones quedan muy desdibujadas frente a los fenómenos y quieren intentar con metodologías del pasado o con dinámicas del pasado, herramientas que ya no tienen ningún sentido para una generación que es nativa digital. Entonces, un niño de un año y medio, ya tiene una cercanía con el celular. Alguno podrá decirme, yo no le dejo a mi hijo tener el celular. Bueno, estoy hablando sobre las cuestiones más de tipo general y no las particulares. Lo cierto es que esa dinámica de nativo digital te hace un replanteo distinto cuando después vas creciendo, ¿no? Es decir, no digo ni mejor ni peor, pero distinto al fin. Bueno, ahí es donde las instituciones tienen dificultades para adaptarse. No es un problema de Argentina solamente, es un problema mundial, cada uno en distinta escala, pero lo cierto es que lo que a uno más le preocupa, nosotros lo volcamos mucho en nuestros informes desde el foro de reflexión, es el abordaje. Y acá el abordaje es algo como dijo también el segundo del ministro Caputo, que dijo que no hay mejor política industrial que aquella que no existe. Como diciendo, bueno, la ley de la selva te lo dejo a la buena de Dios. El que tiene fortaleza se salvará y el que no lo tiene perderá, cerrará. Lo dijo Caputo unos días también en La Nación Más, que dijo, bueno, todos los días se crean empresas y cierran, ¿no? Cuando vos ves el alta y el baja de lo que significa creación de empresa o destrucción, altamente es deficitario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa discusión hay que darse con profesionalidad, con seriedad, con argumentos técnicos, y esto no es un blanco y negro o un Boca y River, es una república que tiene una historia, que es una república que está en un lugar ubicado geoestratégicamente muy importante, porque es la entrada o la salida hacia la Antártida, en un continente blanco que se está adelantando la discusión, entre otras cosas porque el mismo gobierno de Estados Unidos lo adelantó. Me parece que en eso Argentina tiene un lugar geoestratégicamente muy importante, octavo país en kilómetros cuadrados, y se plantea como que esto fuera un bar, ¿no? Y bueno, con respecto a los bares, si no me refiero con una liviandad
en la cual, bueno, acá cualquiera dice cualquier cosa, hace cualquier cosa, vení que te puedo vender 20.000 hectáreas, no hay ningún tipo de limitación, y bueno, eso creo que está millando una sociedad cada vez, juicio, ¿no? Más descreída, desorientada en parte, y también indulgente, ¿no? Como diciendo, no me interesa nada, déjalo, yo trato de salvar mi mosaico, ¿no? Es decir, mi microclima. Bueno, eso, las propias burbujas, más temprano que tarde, explotan, y acá no hay soluciones individuales, la solución siempre es colectiva, nadie se salva solo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que tenemos, quedan todavía potencial, tenemos toda la industria pesquera, ¿no? Del mar argentino, que la plataforma continental es tan rica. Yo creo que si enfocamos en eso también puede haber una salida ahí en la Argentina, pero después sí o sí necesitamos generar industrialización, ¿eh? Y necesitamos encontrar los productos que el mundo necesita, que nosotros podemos producir a un buen costo competitivo, ¿no? Y para eso necesitamos, obviamente, de la reforma laboral, que quiero que me digas tu opinión de la reforma laboral, después la reforma impositiva y la reforma previsional, ¿no? Yo creo que son tres pilares claves para que cualquier empresa pueda funcionar acá en la Argentina y pueda subsistir, ¿no? Porque si no, yo creo que cada vez van a seguir cerrando más empresas. Bien, ahí a la pregunta tiene dos planos para argumentarlo. Uno, cuando se habla de reforma laboral, la enseña, por supuesto, que demuestra de que cuando se han hecho reformas laborales en los países, siempre fue bajo dos condiciones. La primera, un alto consenso de la sociedad. Eso no ha ocurrido. Y el segundo aspecto, que ha sido sobre momentos de crecimiento económico. Eso sabemos que no está ocurriendo, es al revés. Entonces, sin consenso en la gran mayoría de la sociedad y sin crecimiento económico, se hace una reforma laboral con el objetivo de, entre otras cosas, generar más empleo. Vas exactamente al revés, porque no generas empleo, entre otras cosas, porque las empresas están por debajo del punto de equilibrio, no tienen rentabilidad. Entonces, si decimos que tenemos capacidad ociosa y estamos por debajo del punto de equilibrio, ¿qué empleo vas a generar? Si hoy te encontrás en una situación de subsistencia y de ir viendo cómo vas calibrando el día a día. Bueno, con respecto a la relación de los equilibrios entre los gastos y las ventas. Entonces, lo que sí es cierto es que el mundo cambió y hay que hacer reformas del sector laboral, porque el contrato y la concepción eran fordistas de la década del 70 y más atrás, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia, había que hacer reforma, pero de vuelta, reforma en un momento de crecimiento económico y con toda la construcción de todos los actores intervinientes. Como eso no ha ocurrido, la reforma va a fracasar más temprano que tarde. Seguramente va a salir esta semana, creo que es el jueves o el viernes que se reúne el Senado. Seguramente va a haber muchos empresarios que van a sentir como un alivio, pero de vuelta, no hay alivio si no hay rentabilidad empresaria. Y para contrarrestar eso, también es interesante decir que cuando la rigidez de la imposición de las leyes anteriores laborales y se siguió generando empleo durante muchos años en Argentina. ¿Por qué se genera empleo? Porque las empresas tenían rentabilidad. Entonces, de vuelta, es una discusión sumamente dinámica y compleja. Hay que hacer reformas, sí. El cómo y el cuándo y con quién. Ahí es donde empiezan los matices. ¿Sí? De vuelta, yo creo honestamente de que esa reforma de la década de los 70 había que generar un consenso para reformarla, pero no de esta manera. Primer punto. Segundo, me planteaste el tema previsional y el tema impositivo. El tema previsional, seguramente el gobierno va a tratar, si no es este año, habrá que ver cómo son los tiempos políticos, pero como el gobierno está acelerando muy fuerte, va a intentar volver a un proceso nuevamente de las AFJP que conocimos en los 90. Entonces lo previsional ahí también va a haber una atención muy importante, fundamentalmente para los trabajadores futuros.
Y tercero, el tema impositivo. Y acá es muy interesante hacer este comentario. La Argentina tiene tres tipos de impuestos: el, el impuesto nacional, el impuesto provincial y el impuesto municipal, que en realidad son tasas, ¿no?, de prestaciones. Bueno, la Argentina está en un brete hace muchos años. Te diría que desde la década de los 60, cuando vos estudias el tema tributario en la Argentina, ahí es donde empieza el emparche, entre otras cosas porque los estados necesitaban dinero. Bueno, ese problema que fue casi como una bola que fue creciendo, 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 en algún momento hay que volver a sincerar los recursos. Eso es cierto. La pregunta es el cómo y el cuándo. Porque si las provincias las desfinanciás, no estás desfinanciando la provincia, estás desfinanciando la prestación de lo que significa la salud, la infraestructura, los aportes en infraestructura, fundamentalmente construcción de caminos, puentes, rutas y algunas viviendas, y cloacas, fundamentalmente. Y tercero, los municipios son los más afectados, sin lugar a dudas, y a su vez son la caja de resonancia del malestar del ciudadano, ¿no?, porque es el más cercano al ciudadano. Bueno, esa discusión en el año 2001, Cavallo, ministro de Economía, la quiso hacer. Se planteó algo que venía de afuera, que era el tema de provincias unificadas, el no a una sola provincia, la Patagonia una sola provincia, etcétera, etcétera, y eso no lo pudo hacer. Muy bien. Si vos ahora planteás eso, anda a decirle a la provincia de Neuquén que la vas a unificar con el resto de la Patagonia. ¿Sabes lo que te van a decir? Me atrevo a decir, de alguna manera, tomando una conjetura, ¿no? Lo más probable es que te digan, ni loco, yo ahora tengo los recursos vaca muerta, ¿por qué le tengo que dar a las provincias de al lado? No, y a su vez, cuando tenés recursos tenés poder de negociación. Entonces, de vuelta, a mí me parece que hay también una ingenuidad con el tema de que hay que bajar los impuestos provinciales. Chocolate por la noticia. El tema del cómo, el cuándo y quién cede. Acá nadie quiere ceder nada, dicho sea de paso. Entre otras cosas, parcialmente aceptable, con el argumento de que si la provincia vos la recortás inmediatamente, dejan las prestaciones de realizarse, y eso empeora más la economía de la provincia, porque los tributos de recaudación van cada vez más abajo. Entonces, el tema es bien complejo. Esto es lo que se llama el enfoque sistémico. ¿La Argentina tiene un problema de competitividad? Sí. ¿Hay problemas de competitividad en Argentina que no se va a poder resolver de manera inmediata? ¿Por qué? Por varias cuestiones. Entre otras cosas, porque es un país que está lejos ubicado, algunos dirán eso es muy positivo, de guerras y demás, eso es muy positivo, por supuesto, ¿no?, pero de los flujos de comercio. Entonces, toda la logística en Argentina es cara. La logística y todo lo que significan las infraestructuras para que esa logística pueda funcionar. Eso se llama competitividad. Eso lleva mucho dinero y muchos años de política coherente en una dirección determinada. Nosotros eso lo carecemos totalmente. Entonces, ese problema de competitividad hace de que le digan a las empresas o a los sectores empresarios, ustedes no son productivos. Muy bien, cuando vos te pones a ver distintos indicadores de las ramas industriales, son datos duros, no los digo yo. Son datos, ya sea o del INDEC, o de la Unión Industrial, de FIFE, o de cualquier, de la IM, ADIMRA, etcétera, etcétera, o del Instituto Provincial de Estadística y Censo, vos ves que las empresas en todos los sectores, en el caso de Santa Fe es evidente, ¿no?, han mejorado su nivel de productividad. El problema es que cuando salen de puertas afuera, del portón hacia afuera, la cantidad de impuestos que tiene hace que un producto para el consumidor sea caro. Después podemos decir las rentabilidades. Esa es otra discusión en la estructura de costos. Digo, es una mamushka muy compleja. Lo más fácil es hacer demagogia y decir, tienen que bajar los impuestos. El otro dice, yo hice mucha inversión puertas adentro de la empresa, hice una nave industrial, me radiqué en un parque industrial, etcétera, etcétera, y no puedo bajar el producto por todo lo que implican los impuestos. Bueno, esa discusión que hace de que permanentemente la Argentina esté tensionada, bueno, importemos y traigamos ropa de afuera, traigamos zapatillas, fíjate que la zapatilla vale $50 y acá vale 120, digo un número genérico, ¿no? Bueno, es una discusión de estructura de costo que la Argentina hace años que no lo plantea
en sus justos términos. Es más, la Argentina tuvo en la década de los 60 una Comisión Nacional de Desarrollo que planificaba y estructura de costos. Eso desapareció a mediados de los 90, nunca más se reestructuró y bueno, nosotros vivimos del efecto sin comprender la profundidad de las múltiples causas que lleva no tenerlo, ¿no? Sí, Cris, pero vos fíjate que vos tenés a un país como Brasil, acá al ladito nuestro, nosotros, ¿sí? Donde su incentivo para la producción industrial es muchísimo mejor que el nuestro, donde compite internacionalmente mucho mejor, obviamente que tienen defensa del peso nacional de ellos, del real, con obviamente el dólar, olvídate que mientras más lejos lo tengan mejor, pero después hay un proteccionismo de su industria local. De hecho, muchas empresas de acá de la Argentina se están mudando. Yo tengo un montón de amigos que están empezando a migrar sus empresas a Brasil, porque primero tienen eh, 10 años de gracia en impuestos tales. Si tomás empleado, tenés 50% de bonificación de otras cosas. O sea, y se están mudando para allá porque le conviene competitivamente irse para Brasil, porque la Argentina no le da la garantía necesaria como para que se puedan ni tecnificar, porque los créditos están carísimos, acá en la Argentina comparado con el resto del mundo y con respecto a lo que es la parte industrial, acá en la Argentina no hay crédito, y después, o sea, ¿cómo competís? Y después también tenés que tener la mano de obra, si bien Argentina es un país que está educativamente está bastante bien, y de hecho hemos exportado ingenieros al mundo, y con la industria IT, tecnológica, todo eso, exportamos productos también, que de hecho es una de las industrias que factura bastante bien. Ahora, ¿qué pasa después con todo lo otro? O sea, nosotros necesitamos, sí o sí, primero un soporte legal, de estabilidad, un montón de cuestiones que no la estamos teniendo. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar un país serio y crecer en la Argentina? La verdad, es una incógnita. Bueno, tu pregunta sería para otro streaming, ¿no? Que con todo Obvio que gusto lo sí. podemos hacer cuando quiera. Pero diría un resumen muy concreto a la inquietud que planteas. Argentina no es un país industrial, y sí lo es Brasil. Argentina es un país que tiene industria en su territorio, pero no es industrial. ¿Por qué? Porque para ser un país industrial vos tenés que tener una coherencia, una política de Estado que sea perdurable en el tiempo, donde se articule lo público, lo privado, el sistema científico, tecnológico y la banca. De hecho, ellos tienen el banco, el BNDES, que es el Banco de Desarrollo, que entre otras cosas puede financiar a través de los estados todo lo que recién vos estás mencionando de ayudas, de subsidios y de promociones. Muy bien, en Argentina eso no lo tiene. Ha habido periodos cortos, en la cual tanto el BICE, el Banco Nación, algunos bancos privados le han dado, el Bicentenario, me acuerdo ahora, me viene a la cabeza, le han dado al sector productivo, al sector industrial concretamente, pero no ha sido una política de Estado que podríamos decir llevaron décadas. Entonces, los cortos han sido muy cortos, los ciclos muy cortos, con poco monto de dinero en la masa, y eso no le da sustentabilidad. Entonces, de vuelta, para terminar, Brasil es un país industrial, Argentina es un país que tiene industria. Son dos cuestiones distintas. Brasil tiene una escala y es 5 veces en el sector industrial más grande que la Argentina. Entonces, eso también te da la posibilidad de un mercado interno muy robusto para poder fortalecerte frente a la segunda etapa, después que estás consolidado en el mercado interno de tu país y poder exportar. La Argentina generalmente tiene que exportar porque cuando al mercado interno se le estrangula, tenés que salir a colocar tu producción a donde sea. Entonces, por eso digo, es para otro streaming de hablar específicamente sobre el tema, porque me parece que a veces también de una manera poco profesional se plantean este tipo de cosas y lo más fácil es decir ideas de cliché, ¿no? De decir, como que fuera un Twitter. Bueno, Argentina no apoya a los industriales, no, no es que no apoya, no tiene política industrial porque no es un país industrial, es un país que tiene industria. Entonces, cuando vos partís desde los cimientos en la discusión, a mi manera de ver, equivocada o desfasada, por supuesto que eso empieza a ser casi un culebrón que no lo podés terminar de argumentar profesionalmente y que no contribuye al entendimiento ni del interlocutor ni de los sectores donde vos querés llegar con tu mensaje, ¿no?
Bien, bueno, te voy a liberar, porque sé que tenés que seguir con tus actividades. Desde ya muchas gracias, Cristian. Si querés dar los datos del foro donde la gente se puede conectar, puede buscar información, de hecho puede consultar los informes que hacen ustedes, que están muy buenos. La verdad, desde ya te agradezco, muy profesional siempre tu relato, tu charla, y bueno, qué sé yo, no perdamos la esperanza, ¿no? Argentina Así es un es, país rico en muchas así es. cosas, así que Y bueno, con gente que tiene mucha inteligencia y mucha innovación. Así que hay que potenciar toda esa fortaleza que en la Argentina está en todos lados del país, ¿no? Así que, por supuesto que siempre el mensaje tiene que ser para finalizar, Argentina puede superar estas dificultades que está atravesando, ha pasado otros momentos difíciles a lo largo de la historia, que el negativismo y la depresión no nos limiten la posibilidad de pensar un país en grande, ¿no? El pesimismo y el optimismo, decía Boy Casares, son dispositivos alejados de la inteligencia, ¿no? Es decir, son cuerpos extraños en la inteligencia, decía Boy Casares. Bueno, eso básicamente no nos tiene que ocurrir. Entonces, método, planificación, acción y medición, ¿no? Así que siempre el futuro hay que construirlo colectivamente. muchas gracias, Cris. La verdad, Con mucho muy gusto. buenas tus charlas. Muchísimas gracias. Que andes muy bien. Chao, hasta la próxima. Que Hasta tengan la buenas tardes próxima. y buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Cristian Desideri, él es ingeniero industrial, también es el presidente del Foro Regional, ¿sí? Que obviamente hace mucho estudio, todo. Recuerden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube, y no se vayan, que seguimos en esto que es Voces de Funes.